El error fatal de Hitler, Barbarroja y su caída. La Operación Barbarroja fue la invasión nazi de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Iniciada el 22 de junio de 1941, representó el mayor despliegue militar de la historia, con más de 3 millones de soldados alemanes enfrentándose al Ejército Rojo. Antes de la invasión, Europa estaba sumida en el caos. Alemania había logrado victorias rápidas en Polonia y Francia. Hitler veía a la Unión Soviética como su próximo objetivo, ansioso por expandir el Lebensraum y derrotar al comunismo. Los objetivos de Hitler con la Operación Barbarroja eran múltiples. Buscaba aniquilar al comunismo, capturar recursos vitales y asegurar la hegemonía alemana en Europa. Creía que una rápida victoria sobre la URSS consolidaría su dominio y garantizaría la supremacía nazi. Alemania preparó meticulosamente la ofensiva. Se movilizaron tropas, tanques y aviones en cantidades colosales. Las fuerzas se dividieron en 3 grupos principales destinados a Leningrado, Moscú y Kiev, con el objetivo de desmantelar rápidamente la resistencia soviética. Sin embargo, los alemanes subestimaron gravemente la capacidad militar soviética. Esperaban una rápida victoria, pero se encontraron con una resistencia feroz y bien organizada. La vasta extensión del territorio y el clima extremo también jugaron en contra de los invasores nazis. El liderazgo de Stalin en la URSS durante la Operación Barbarroja fue determinante. Pese a sus errores iniciales, logró reorganizar las fuerzas soviéticas y movilizar a la población. Su capacidad para resistir y contraatacar fue crucial para frenar el avance nazi. Previo a la invasión, Stalin firmó el pacto Ribbentrop-Molotov, creyendo ganar tiempo. Sin embargo, la sorpresa y magnitud del ataque alemán lo descolocaron. A pesar de esto, su férrea disciplina y control sobre el país permitieron una rápida recuperación militar. Hitler, confiado en su Blitzkrieg, subestimó la capacidad de resistencia soviética. La creencia en la inferioridad militar y moral del enemigo llevó a errores estratégicos. La falta de reconocimiento de la vastedad y logística soviéticas resultó en costosas sorpresas para las tropas alemanas. El invierno ruso, con temperaturas extremas, fue un adversario implacable. Las tropas alemanas, sin equipo adecuado, sufrieron enormemente. La maquinaria bélica se congeló y los soldados padecieron enfermedades y congelaciones. Este clima severo ralentizó y debilitó significativamente el avance alemán. Los problemas logísticos fueron un desafío constante para los alemanes. La vastedad del territorio y la destrucción de infraestructuras dificultaron el suministro de alimentos y municiones. La falta de preparación y planificación adecuada exacerbó la situación, complicando aún más la ofensiva en territorio soviético. La resistencia soviética fue formidable, sorprendiendo a las fuerzas alemanas. Pese a los avances iniciales, los soviéticos lograron reorganizarse y lanzar contraofensivas efectivas. La determinación y la capacidad de recuperación del Ejército Rojo fueron factores cruciales en detener el avance nazi. La inteligencia y el espionaje jugaron roles vitales en la guerra. Los soviéticos, mediante redes de espías, anticiparon movimientos alemanes. La información obtenida permitió a la URSS preparar defensas estratégicas y lanzar ataques sorpresivos, equilibrando la balanza en el conflicto. La batalla de Moscú marcó un punto de inflexión significativo. Las fuerzas alemanas, debilitadas y mal preparadas para el invierno, enfrentaron una defensa feroz. La victoria soviética no solo salvó la capital, sino que también demostró la vulnerabilidad del ejército alemán. Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia. La batalla fue brutal y prolongada, culminando en una decisiva derrota alemana. Este enfrentamiento debilitó significativamente al ejército nazi, afectando su moral y capacidad operativa, y marcó el inicio del declive alemán. El equilibrio de poder militar cambió drásticamente. Las victorias soviéticas en el frente oriental erosionaron la hegemonía alemana. La URSS, fortalecida, comenzó a recuperar territorios perdidos y a avanzar hacia el oeste, mientras Alemania se encontraba cada vez más a la defensiva.
La Unión Soviética movilizó rápidamente su industria y población para responder a la invasión alemana. Fábricas enteras fueron trasladadas al este, lejos del alcance enemigo. La producción en masa de armas y suministros garantizó un flujo constante de recursos para el ejército. La Operación Barbarroja tuvo profundas consecuencias políticas en Alemania. La resistencia soviética y la prolongación del conflicto debilitaron la confianza en el liderazgo de Hitler. Las derrotas significativas comenzaron a erosionar el apoyo interno y generar tensiones dentro del alto mando nazi. El impacto en la moral de las tropas alemanas fue devastador. La llegada del invierno y la falta de suministros hicieron mella en su espíritu. Las expectativas de una victoria rápida se desvanecieron y la resistencia soviética aumentó la sensación de desesperanza entre los soldados. Las estrategias militares de Hitler y Stalin diferían notablemente. Mientras Hitler subestimaba la capacidad soviética y sobreestimaba la rapidez de su victoria, Stalin implementaba tácticas defensivas y de desgaste. La paciencia y la movilización masiva soviética finalmente demostraron ser más efectivas en el largo plazo. A largo plazo, la Operación Barbarroja cambió el curso de la guerra. La resistencia soviética y las grandes pérdidas alemanas en el frente oriental marcaron el comienzo del declive nazi. La apertura de un segundo frente debilitó aún más las fuerzas alemanas, sellando su destino. La Operación Barbarroja dejó lecciones cruciales sobre la importancia de la planificación y la subestimación del enemigo. La falta de preparación para el invierno ruso y la logística inadecuada demostraron cómo la arrogancia puede llevar a desastres estratégicos irreparables en el campo de batalla. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética no solo selló su propia derrota, sino también el destino de millones. La guerra en el frente oriental se convirtió en un punto de inflexión, alterando el curso de la Segunda Guerra Mundial y marcando el declive del Tercer Reich.